Noticias en Hechos Ecuador. Vamos con noticias ecuatorianos. Crisis sanitaria en Ecuador. Hospitales públicos al borde del colapso por falta de medicinas y alimentos. Miren esto nomás, lo que nos toca mirar con este abusado, mediocre de presidente que tenemos. El sistema de salud pública de Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos, sumiendo a pacientes y personal médico en una espiral de desesperación y precariedad. A la ya conocida y persistente escasez de medicamentos o de insumos, se ha sumado una nueva alarmante emergencia: la falta de alimentos para los hospitalizados. Escenas que recuerdan a épocas pasadas, antes de Correa, con familiares llevando tarrinas de comida para sus seres queridos internados en hospitales como el Eugenio Espejo de Quito. Se han convertido en la nueva y dolorosa normalidad. Esta situación no solo expone una grave crisis presupuestaria, sino también revela profundas fallas en la gestión y fiscalización de los recursos, poniendo a la salud de miles y miles de ecuatorianos en riesgo. Terrible. Moreno, Lazo, Noboa han destruido este país y seguimos como la Gaber, cruzados de brazos. ¡Qué vaina! Vamos a mirar. La Tacunga, ¿no? En el día que yo hice la visita, hicimos una visita a la farmacia y ahí pudimos constatar que en efecto no hay muchos de los medicamentos que se necesitan y que son básicos, pero luego haciendo un recorrido por los consultorios nos encontramos con una señora a la que le mandaron a comprar ciertos medicamentos en la farmacia. Luego, cuando fuimos a corroborar en la farmacia que si estos medicamentos hay o no hay, nos encontramos con que la mitad de los medicamentos de la receta de la señora que le mandaron a comprar fuera, sí había dentro del hospital, sí había en la farmacia. Entonces ahí falta voluntad o no sé cómo llamarle, ¿no? Irresponsabilidad también por parte de algunos funcionarios, no todos, porque hay médicos que son realmente buenos y que están trabajando con lo que tienen en realidad, pero también nos encontramos con funcionarios como estos. Entonces, a lo que voy con esto es a que la crisis en la salud es extremadamente grave como para estarnos nosotros dilatando en shows políticos y en relatos comunicacionales armados, en lugar de estar fiscalizando y realizando lo que nos corresponde dentro de nuestras funciones. El impacto más directo de esta crisis recae sobre los más vulnerables, los enfermos. Familiares y pacientes relatan con angustia cómo deben ingeniárselas para ingresar alimentos, ya que el servicio de alimentación hospitalario es deficiente o en algunos casos inexistente. Hay pacientes que les dan a otros pacientes, no les dan, testifica un familiar, subrayando la incertidumbre y el riesgo de que los enfermos, muchos en delicados procesos posoperatorios, no reciban una dieta adecuada para su recuperación. Jorge Carrasco, presidente de la Federación Médico, refuerza esta preocupación, cuestionando cómo una familia puede conocer las necesidades nutricionales específicas de un paciente recién operado del corazón o de la vesícula. Esta responsabilidad, que debería recaer en la institución, ha sido transferida forzosamente a los ciudadanos, quienes luchan no solo con la enfermedad ahora, sino también contra el hambre dentro de los propios hospitales. Desde el punto de vista médico y administrativo, estas cifras confirman la catástrofe que existe en el Ecuador. Según datos expuestos, el presupuesto para alimentación, limpieza y seguridad en hospitales públicos sufrió una drástica reducción de 78 millones de dólares entre 2023 y 2025, pasando de 115 a tan solo 37 millones. Jorge Panchi, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Eugenio Espejo, confirma que este déficit ha obligado a tomar medidas extremas como suspender la alimentación del personal de guardia para poder cumplir a duras penas con los requerimientos de los pacientes. Esta asfixia presupuestaria crea un ciclo vicioso. Se tapan huecos pasajeros como la asignación de fondos de emergencia, pero no se soluciona el problema estructural
dejando al personal en una constante incertidumbre y sin los recursos básicos para realizar su trabajo. La crisis, sin embargo, no se limita a la falta de fondos. La asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización, Ana Herrera, denunció una alarmante falta de voluntad y presunta irresponsabilidad administrativa dentro del sistema. Durante una visita al hospital, el IES de La Tacunga constató personalmente una situación inaceptable. A una paciente se le ordenó comprar una lista de medicamentos en farmacias externas, pero al verificar en la farmacia del hospital, Herrera descubrió que la mitad de esos medicamentos sí estaban disponibles y en stock. Este incidente sugiere que, por Dios, más allá de la escasez, existan graves fallas de gestión que impiden que los recursos existentes lleguen a quienes los necesitan. Para la legisladora es imperativo que las autoridades dejen de lado los shows y se centren a una fiscalización real y efectiva que garantice la correcta utilización de los escasos recursos públicos. Con tarrinas de comida. Así es como ahora llegan los familiares de los pacientes que están internados en los hospitales públicos del país por una crisis que se agudiza. A la falta de medicamentos e insumos, ahora se suma también la falta de alimentos. En el Hospital Eugenio Espejo, por ejemplo, pacientes dicen que deben buscar formas de ingresar algo de comida. Porque si no, el paciente está adentro con hambre y uno tiene que ver cómo pasar comida. Hay pacientes que les dan, a otros pacientes no les dan, o les dan la comida muchas veces hasta que no es adecuada para el paciente. Y así lo confirma la Asociación de Médicos de esa casa de salud. Jorge Panchi, su presidente, dice que el déficit presupuestario obligó a que se suspendan todas las comidas para el personal de guardia para cumplir apenas con los requerimientos de los enfermos. Está presupuestado para el 2025 200 millones, habiendo un déficit de 50%, de quienes trabajan 24 horas, feriados, turnos, por lo menos debe tener una alimentación básica para poder hacer sus labores diarias. Donde los familiares tienen que ir llevándoles algún tipo de alimentación. ¿Acaso saben los familiares el tema de una alimentación para un paciente que está en el postoperatorio de una vesícula del corazón? En un comunicado, el Hospital Eugenio Espejo aseguró este 30 de julio que $877,000 ya se asignaron para el pago de proveedores y otros $990,000 para la compra de medicamentos. Siempre hay la incertidumbre porque se tapan unos huecos pasajeros y luego sigue lo mismo. El momento que se tenga el presupuesto total es el momento que ya se podrá estar con algo de tranquilidad. Entre 2023 y 2025, según datos del Ministerio de Salud, el presupuesto para alimentación, limpieza y seguridad pasó de 115 millones a 37, es decir, una reducción de $78 millones. En conclusión, la salud pública en Ecuador enfrenta una tormenta perfecta. La combinación de un severo desfinanciamiento que se traduce en la falta de elementos tan básicos como la comida y una deficiente gestión interna que evidencia negligencia e irresponsabilidad ha empujado al sistema a punto de la quiebra. La crisis ha dejado de ser una estadística para convertirse en el rostro visible del sufrimiento de pacientes que luchan por su vida en condiciones indignas. Mientras las autoridades debaten y se acusan mutuamente, los ciudadanos y el personal médico de primera línea son quienes pagan el precio más alto, enfrentando una realidad donde el acceso a la salud y una atención digna parece más un privilegio que un derecho garantizado. Es de llorar el Ecuador. Es de llorar este país, es de llorar la patria. ¿Cómo la destrozó Moreno, Lazo y Noboa? La hicieron Gaber. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbanse a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador. Para la gente que quiere información de